Amados hermanos, el Señor los bendiga. Hoy lunes 25 de mayo nos toca estudiar el capítulo 19 de este interesante y gran libro de Segunda de Samuel. Antes de empezar con nuestra clase de hoy día, vamos a pedirle al Señor su presencia. Padre del cielo, glorioso es tu nombre en medio de nuestras vidas, Señor. Tú eres el que nos enseña semana a semana, Señor, tu palabra. Que podamos, Señor, atesorar, Señor, todas las enseñanzas que capítulo a capítulo tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por la revelación que solo tu Santo Espíritu puede darnos, Señor. En tu nombre santo y glorioso vamos a desarrollar este capítulo 19. Amén. Absalón, ya en el capítulo 18 hemos estudiado que ha muerto de una manera violenta, muy sangrienta, por parte del ejército de Israel, que estaba al mando de Joab, general de David. El rey, recordemos que había dado una orden de no matar a su hijo Absalón. Eso está en 2 Samuel capítulo 18, versículo 5, donde dice: el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itaí, los tres generales de su ejército, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo también oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Entonces ahora sí vamos a leer los versículos del 1 al 8. Dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Y no debiera de ser así, eran victoriosos más bien. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y le dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos, y la de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces tú estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: he aquí, el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido, cada uno a su tienda. Qué fuertes palabras que tiene que usar Joab con David, ¿no? Vamos a ver. David está, vemos, grandemente afectado por la muerte de su hijo, así como también lo estuvo con la muerte de Amnón, que fue asesinado por Absalón. Y antes con ese niño que tuvo con Betsabé. Y recordemos también cómo la congoja lo tomó tan fuerte cuando se enteró de la muerte de Jonatán y de Saúl, por supuesto. Este incesante pesar de David era más que la de un padre por su hijo. Era un dolor mucho más fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque era un pesar porque su hijo murió en el acto mismo de la rebelión y el pecado. Y eso era lo que lo tenía a David sumamente adolorido. Porque, hermanos, recordemos los planes de Absalón, planes de traición, planes de sublevación contra su padre.
Su plan era hasta eliminarlo para ser el rey. Recordemos que en Hebrón él se había autoproclamado diciendo, Absalón reina, ¿no? Entonces, pues, no olvidemos la personalidad de Absalón, ¿no? Siempre prevalecer, era de esas vidas autoritarias, de siempre figurar y prevalecer, manipular. Acordémonos cómo esperaba en las puertas de la ciudad a los que venían por consejo al rey, y él cómo le robaba pueblo a su padre, ¿no? La manipulación, la envidia, los celos. También era muy ambicioso, ¿no? Entonces es lo que abrumó sobremanera a David, ¿no? Y en Eclesiastés, hermano, en el capítulo 7 podemos leer versículo 3, Eclesiastés 7:3. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmienda el corazón. Y es cierto, vamos a ir avanzando en esta situación de David frente a la muerte de su hijo. Tristemente, la espada no se apartaba de la casa de David, aunque él se había arrepentido genuinamente, pero las consecuencias estaban allí, sucediéndose vez tras vez, ¿no? Entonces, hermanos, estamos llamados a tener un balance entre nuestro duelo personal, ¿no? El dolor tan profundo por las pérdidas irreparables que podamos enfrentar, ¿no? Pero también tenemos que pensar en las responsabilidades que tenemos ante Dios. Si hay madres que tienen que seguir trabajando, padres que tienen que seguir trabajando, esposos, esposas, hijos que tienen que continuar, ¿no? Hay un periodo de duelo. Eso lo hemos estudiado. José, Jacob y todos los grandes hombres de Dios, y todos nosotros, el Señor nos concede un tiempo de duelo, ¿no? Y también tenemos que guardar también nuestro testimonio, ¿no? Hemos recibido muchos dones del Señor, como son la paz, como es la esperanza y como es el dominio propio. Entonces allí, en este dolor tan grande de David, debían asomar esos dones, ¿no? De la paz, que sobrepasa todo entendimiento, la esperanza de saber que Absalón era su hijo amado y que bueno, no tuvo la oportunidad de arrepentirse. Eso era lo que lo tenía él profundamente conmovido. Y el dominio propio, porque él también tenía que enfrentar a su reinado, tenía que recuperar, tenía muchas cosas por delante con su pueblo, un compromiso. Él era el rey de Israel, ¿no? Entonces no permitamos ser abrumados, hermanos, por las tragedias y por el dolor, ¿no? La excesiva pena de David por la muerte de Absalón trajo que el pueblo se sorprenda. Y es por ello que Joab tuvo que reconvenirle tan fuertemente como hemos leído. Son casi todos los versículos son de la reconvención de Joab a David, ¿no? Ahora él tenía que entender, David tenía que entender que le esperaba una gran responsabilidad. Él tenía que estar frente, tomar control nuevamente de su pueblo. Había habido una gran victoria, ¿no? Tenía seguidores leales a él, ¿no? Y principalmente Jehová había permitido, le había mostrado a David una vez más su gracia y su gran misericordia al restaurarlo nuevamente en el trono. Ahora vamos a seguir leyendo los versículos del 9 al 15. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo, o sea, había confusión. No sabían si salir o no salir a fortalecer a su rey y a estar con su rey. El rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón, ¿no? Eso era lo que el pueblo pensaba, mucho del pueblo. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey?
entendamos al pueblo, habían perdido a Absalón y el rey se había huido del país, ¿no? Entonces, y el rey David envió a los sacerdotes, versículo 11, Sadoc y Abiatar, diciendo, hablad a los ancianos de Judá y decidle, ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa? Cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa. Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Entonces, hermanos, vamos a poner en orden. Había pueblo que había sido seducido, recordemos, por Absalón. Y el regreso de David a Jerusalén ahora, ¿no?, se decidiría por la sumisión voluntaria que hicieran las tribus hacia David. Todo tenía que ser voluntario y todas las tribus debían de estar unidas para hacer volver al rey a Jerusalén. Por ello, en el versículo 13, David sabiamente pone a Amasa como general de su ejército en lugar de Joab. Anteriormente recordemos que Amasa había sido el capitán del ejército de Absalón, porque Absalón llegó a tener un ejército para sublevarse contra su padre y Amasa fue su capitán. Entonces ahora David pone a Amasa como general en lugar de Joab. Entonces es una forma de integrar a todas las tribus, ¿no? Entonces este gesto de David fue, como estamos diciendo, para reconciliar a los antiguos seguidores de Absalón, los cuales le siguieron engañados, porque estuvieron engañados siempre por las lisonjas de Absalón, eso ya lo sabemos. Pues David anhelaba que la nueva recepción que se le hiciese a él en Israel, de todo Israel, hacia él como rey, fuese unánime, que todos estuvieran en un solo sentir, como dice la palabra. Todos debemos ser de un solo sentir. Y dice la palabra que si otra cosa sentimos, la pongamos, porque eso también la revela nuestro Dios. En el Salmo 133 es un pasaje muy precioso que es bueno que siempre lo recordemos para unificarnos como iglesia, como familia, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, las tribus juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, no hay nada más delicioso, más fortalecedor, más reconfortante que la unción de Dios, del Espíritu Santo sobre nuestras cabezas, la cual desciende sobre toda la barba, porque el Salmo da la figura de Aarón, ¿no?, y baja hasta el borde de las vestiduras, o sea, nos cubre, la unción del Señor nos cubre a todos los hermanos, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Amén. Entonces ahora nos vamos a la parte larga del capítulo, que es del 16 al 40. Vamos a leer rápidamente. Y Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurín, o sea, era una tribu de Benjamín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey. Ya todos estaban recibiendo al rey. Y con él venían 1000 hombres de Benjamín, gloria a Dios. Asimismo venía, ¿quién? Siba, criado de la casa de Saúl, también de la casa de Benjamín, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que él le pareciera, o sea, que el rey haga con ellos lo que a él le pareciera. Entonces Simeí, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey, no me culpe, mi señor, de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No lo guardes en tu corazón,
porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisai, hijo de Sarvi, y dijo, ¿no ha de morir por esto Simeí, que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo, no morirá, no morirás. Y el rey se lo juró. Versículo 24. También vino ¿quién? Mefiboset, hijo de Saúl, también de la casa de Benjamín. Descendió a recibir al rey. Él no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que él vino a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo, no se cayó nada, Mefiboset, pues tu siervo había dicho, enalbardadme un asno, y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo, pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios, o sea, es un hombre sabio, ¿no? Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. No se olvidaba. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. También Barzillai, Galaadita, descendió de Rogelín y pasó el Jordán con el rey, para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai, pasa conmigo, y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego, rey, que dejes volver a tu siervo y que yo muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu hijo Quimán, que pase él con mi señor el rey, y haz de él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo, pues pase conmigo Quimán, y yo haré con él como bien te parezca. Y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Quimán, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel, o sea, ya todos juntos, ¿no? Entonces, en estos extensos versos, hermanos, podemos ver la completa restauración que viene a los hombres cuando tienen un rey como David, ¿no? Un rey arrepentido de todos sus pecados, con su corazón contrito en todo momento, temeroso de Dios, que gobierna con sabiduría, con valentía, con humildad a su pueblo, ¿no? Que solamente quiere el bien para su pueblo. Él lo único que quería era la unión para volver a hacer de Israel una gran nación, ¿no? Entonces mencionan a Simeí, ¿no? De la casa de Saúl, que en el capítulo 16 vemos a Simeí cómo salió con toda arrogancia cuando David subía el monte de los olivos abrumado, entristecido por la conducta de Absalón,
No, él salió a maldecirle con piedras, con palos, echándole tierra al paso de David, ¿no? Y bueno, y ahora viene, ¿no? Y se postra. El postrarse es un símbolo de humildad, es un símbolo de reconocer, porque él dice, yo tu siervo, reconozco haber pecado contra el ungido de Jehová, yo reconozco, pero hermanos, Simei no lo hizo eso en su cuarto, allí en su casa, no, él vino delante de todo el pueblo, porque dice, y he venido hoy, el primero, para recibir a mi señor el rey. O sea, él actuó, él reconoció, él se humilló y él actuó, ¿no? Pero los oficiales piden la muerte de Simei por maldecir al ungido de Jehová, pero David no lo permitió. Él mostró hacia Simei gracia en lugar de venganza, porque él era un rey perdonador, tal como él había sido perdonado, ni más ni menos. De lo recibido de Dios damos. Hemos recibido tanto perdón, tanta gracia, tanta misericordia, que lo mismo debemos de usar, dar misericordia, ser agradecidos, ¿no? Entonces, hermanos, recordemos que mía es la venganza, dice el Señor. Y en Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, firmado, yo Jehová. O sea, es una orden que Dios da a sus hijos. Entonces, hermanos, pasemos por alto afrentas, agravios, porque Dios se va a encargar. Descansemos en el Señor, hermanos. Otro que sale a agradecer al Señor, ¿cómo no? Mefiboset también se acercó a David en precaria condición, como hemos leído, símbolo de la gran tristeza que él tenía por todo lo sucedido a su rey, ¿no? Él estaba en continuo ayuno, ¿no? La rebelión de Absalón lo había entristecido sobremanera a Mefiboset, que gozaba de la casa del rey, ¿no? Entonces David aclaró con él, ¿no? Usando de mucha sabiduría, ¿no? Y descubrieron las intrigas fomentadas por Siba, su criado. Y Mefiboset, hemos leído, renuncia a las tierras para quedarse siempre en la casa del rey, en la mesa del rey. No le importan las tierras, es un desprendimiento que hace Mefiboset porque prefiere estar en la casa del rey que gozar de todas las tierras que podía haber tenido, ¿no? Y se las queda, le dice que se las quede su siervo, ¿no? Era hijo de Jonatán, así de desprendido también fue Jonatán. Jonatán se desprendió de ser el futuro rey. Él era el hijo de Saúl, pero él se desprendió porque veía en David condiciones que él no tenía. David era un rey innato, o sea, el Señor había puesto sus ojos en David, no en Jonatán, ¿no? Y entonces Mefiboset es un descendiente, es el hijo de Jonatán, ¿no? Entonces, hermanos, veamos eso a Mefiboset, un verdadero convidado a la mesa del rey. Aleluya. Y nosotros también vamos a ser convidados a la mesa del rey. Entonces hay que ser desprendidos de todas las cosas terrenales, ¿no? Barzillai, el otro personaje, un anciano galadita de 80 años de la tribu de Benjamín, ¿no? Que llevó, dice, gran provisión a David. Recordemos, cuando estaban en Mahanaim, David y sus hombres, pobres, sin provisiones, él llevó abundancia, ¿no? Mantequilla, quesos, manteca, miel, ovejas, garbanzos, lentejas, habas, granos, camas, tazas, vasijas, todo lo necesario para montar un campamento para que al rey no le falte nada mientras que duraba y en qué acabaría la sublevación de su hijo. ¡Qué generosidad, hermanos! El contraste, vean ustedes el contraste con el rico insensato de Lucas, del Evangelio de Lucas, que dijo, no, yo, ¿por qué tengo que darle a alguien? No, yo voy a derribar, sí, mis granderos los voy a derribar, pero los voy a derribar y los voy a hacer más grandes.
Yo no voy a compartir mi herencia y mis ganancias con nadie. Al contrario, voy a producir más y le voy a decir a mi alma, alma, gózate, tranquilízate, pásala bien, que largas ganancias tienes para toda tu vida. Disfruta. Ten una vida de paz, de placentera, vive de tus rentas. No, Barzillai no fue así. Y pidió a cambio que su hijo Kimán suba con el rey, y así lo hizo el rey David, ¿no? Le dijo, todo lo que pidieres de mí, yo lo haré. Pero también, hermanos, recordemos que hubo un hombre que pensó diferente de Barzillai. Barzillai no quiso subir a Jerusalén, porque dijo, yo ya soy viejo, quiero estar en el sepulcro de mis padres, yo ya gocé. No, hubo un hombre diferente, Caleb. ¿Se acuerdan que Caleb, cuando fue a reconocer la tierra prometida, fijó sus ojos en Hebrón y dijo, qué preciosa esta tierra, y trajo informe bueno, el fruto de esta tierra es maravilloso? Él fue el único que dio buen informe. El resto de espías, todos sus informes fueron negativos, de miedo, ¿no? Hay gigantes ahí, y el otro decía, no, nosotros los vamos a comer como langostas, porque esta es una tierra buena. Bueno, Caleb tenía otro espíritu, y Caleb a sus 80 años, ¿no? Eso fue a sus 40 años. Pasaron 45 años y Josué le da a Hebrón. Y él dijo, soy edad de 85 años y todavía me siento fuerte para seguir conquistando a Hebrón. Y él tuvo a Hebrón por heredad. Preciosa historia de Caleb, hermanos. Vamos a concluir el capítulo 19 con los versículos del 41 al 43. Y he aquí que todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron, ¿por qué los hombres de Judá, Israel y Judá, ¿no? Nuestros hermanos te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, porque el rey es nuestro pariente. Mas, ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en el rey 10 partes, y en él mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. O sea, ya hubo una disputa, ¿no? Un tanto encendida entre las tribus de Israel y los hombres de Judá. Las tribus de Israel se jactaban de que ellos eran 10 tribus y ustedes son pocos, les decían a los de Judá, ¿no? Pero todos habían contribuido a la restauración del trono del rey David. Como hemos leído ya, las tribus de Israel, ellos reclamaban, ¿no?, más derechos, pero ya se habían unificado. Pero siempre está los celos, las divisiones, las faltas de prudencia y todos esos frutos del alma, de las emociones, siempre afloran, ¿no? Y hace un momento hemos leído que no, que debemos estar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Dios salvación y vida eterna y bendición, porque debemos estar unidos por la unción del Espíritu Santo. Entonces necesitaban esa llenura los hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, cuidemos de respuestas orgullosas, de respuestas duras, que fomentan alejamientos en nuestras casas, en nuestra amada congregación, en la Iglesia Universal del Señor. Fomentemos la unión y la armonía, sobre todo en esos tiempos que son tan difíciles que nos ha tocado vivir en el mundo completo, en nuestro país, en nuestras casas. Más que nunca debemos mantenernos unidos. Y vamos a terminar este compartir, hermanos, leyendo 3 pasajes. El primero está en 2 de Corintios 13, versículos 11 y 12, que están relacionados con esta unidad en el cuerpo de Cristo, ¿no? Dice, hermanos, escribía Pablo, tened gozo, perfeccionaos, estamos llamados a cada día ser mejores creyentes, consolaos, necesitamos consuelos unos a otros, sed de un mismo sentir
y vivid en paz. Miren qué preciosas palabras, lo que necesitamos en este tiempo en nuestro Perú. Quizás en el seno familiar, en nuestra amada congregación, como ya hemos dicho, en la Iglesia Universal. Y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Y dice, miren, precioso, saludaos unos a otros con ósculo santo. Amén, amén. ¿No? Filipenses, en el capítulo 2, versículo 2 dice, sintamos lo mismo, o sea, como el Salmo 133, estamos llamados a una unidad, a una armonía, sintamos lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. En otra parte dice, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará el Señor. O sea, si sientes algo diferente, consúltalo, ponte de acuerdo con un líder, con tu pastora y lleguen a una armonía, pero no nos quedemos sintiendo unos una cosa y otros otra cosa. Para todo hay solución. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. El último pasaje en Filipenses 4:2, que es algo para todos nosotros, hermanos y hermanas, ¿no? Dice, ruego, Pablo le dice, ruego a Evodia y a Síntique, dos siervas preciosas que habían tenido sus discrepancias. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, porque ambas son siervas preciosas. Si otra cosa sienten, deben arreglar sus diferencias por la unción del Espíritu Santo, para que todos vivamos quieta y reposadamente, ¿no? En medio de una generación maligna y perversa. Acá estaba David nuevamente tomando el trono de una gran nación como era Israel, testimonio a todas las naciones paganas alrededor, y debían estar llamados a la unidad. Amados hermanos, que el Señor los bendiga. El próximo lunes empezaremos con el capítulo 20. Solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria. Es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar